Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos acompaña el doctor en Ciencias de la Educación, el doctor Ricardo Quintero Martínez. Le agradezco mucho por brindarme este espacio para conversar. Mi nombre es Jamie Natalie Blanco Correa, actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc, Campus El Niño. Esta entrevista corresponde al curso Condiciones Sociopolíticas en la Educación. Quiero resaltar también que el doctor Ricardo Quintero se desempeña como rector de la institución educativa Las Cañas del municipio de Chiscas, Boyacá, en una zona rural, lo cual aporta pues gran relevancia a esta conversación, pues nos permite conocer la realidad educativa desde la dirección de una institución rural. Bueno, el propósito de esta entrevista es dialogar sobre las problemáticas educativas locales en nuestro contexto rural y la manera en que éstas se priorizan dentro de la gestión escolar y los posibles mecanismos a implementar para darle solución. El propósito de esta información es que me permitiera pues analizar la realidad local a la luz de los conceptos y los materiales estudiados en este curso. Bueno, antes de comenzar, quiero aclararle que esta entrevista es de carácter académico y se utilizará únicamente con fines formativos. Será grabada en audio o video para facilitar su análisis posterior y usted puede decidir no responder alguna pregunta o detener la grabación en cualquier momento. ¿Está de acuerdo en que iniciemos la entrevista? Sí, señora. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, para comenzar, bueno, en la región una tensión persistente es el desfase entre el diagnóstico desde arriba y la realidad escolar desde abajo. La definición de problemas se realiza con datos agregados y soluciones estándar que muchas veces no consideran la voz de los actores locales, especialmente en territorios rurales con multigrado, conectividad limitada y dispersión geográfica, como en el que su merced se encuentra actualmente, y el artículo seleccionado subraya que escuchar e integrar su voz no es una cortesía, sino una condición de validez del propio diagnóstico de los problemas actuales, porque solo así emergen brechas invisibilizadas, por ejemplo, las brechas territoriales, digitales, socioemocionales, que no aparecen pues en las estadísticas agregadas. La pregunta es, desde su rectoría en institución educativa Las Cañas, ¿cuáles diría que hoy son las tres problemáticas más críticas que enfrenta la escuela rural? Por ejemplo, la asistencia en la permanencia, la conectividad, el trabajo multigrado, el bienestar socioemocional. ¿Y de qué manera la incorporación sistemática de la voz de los estudiantes, de la familia y de los docentes ha confirmado, matizado o corregido el diagnóstico inicial que traían las políticas y los lineamientos? Buenos días, Natalie. Te agradezco mucho para invitarme a hablar de educación. Es un tema que me apasiona. Para mí es un honor estar aquí. Entonces, te agradezco mucho la invitación. Antes de iniciar, hay un artículo de referencia y yo quiero enfatizar que seguramente de base hay muchas cosas en común entre la educación rural de Uruguay y la educación rural colombiana, pero igual hay muchísimas diferencias, ¿no? eh, que son diferencias realmente insalvables. Uruguay está entrando en la era de las competencias, mientras que aquí en Colombia llevamos alrededor de 12 o 15 años trabajando en una educación basada en competencias. Bien, para responder tu pregunta, muy puntual. La primera, eh, el primer problema que encontramos en la educación rural es el masivo despoblamiento de los campos. Eso hace que la masa crítica haya bajado muchísimo. Es decir, el número de estudiantes cada vez es menor, ¿no? Entonces es un problema demográfico macro que no depende de nosotros, depende de dinámicas diferentes a la educación. El segundo yo creo que es la falta de formación académica a lo largo de todo el sistema, es decir, de todos los componentes del sistema: padres de familia, docentes, administrativos y estudiantes. Es decir, el nivel académico es muy bajo, lo cual limita muchísimo la identificación de perspectivas de educación a futuro. Y la tercera, para mí muy importante,
es la motivación, ¿sí? La motivación tanto de familias como de estudiantes. Hay estudiantes que llegan a la escuela y no saben a qué van, no saben qué están haciendo y no saben, no tienen un objetivo, una visión de futuro. Este problema afecta muchísimo, porque es que cuando usted hace algo y no tiene un propósito, un objetivo, una meta definida en la vida, es muy complicado seguir adelante. Entonces, para mí, esos son los tres problemas estructurales que, que existen actualmente en la educación rural. Ahora, la pregunta tiene un componente muy importante, es que de qué manera la incorporación sistemática a la voz de los estudiantes, familia y docentes ha confirmado, matizado no, es que aquí se le da la oportunidad a la gente de discutir, de hablar, de opinar sobre educación y surge uno de los problemas más complicados que es la falta de formación académica. Aún así, se le dan oportunidades a la gente de discutir su futuro educativo y la gente no se interesa en eso. Entonces hay una total indiferencia frente a la educación, a pesar de que somos conscientes de que el futuro depende de la educación, ¿no? A diferencia de las familias, a diferencia de los estudiantes, de los mismos docentes, sí hay estamentos políticos y sociales que tienen muy claro que el futuro de un país, de una sociedad se fundamenta en la educación. Y respecto a eso toman decisiones que favorecen a ciertos sectores. ¿Listo? Comprendo. Muchísimas gracias, señor. Bueno, vamos a continuar con el tema. El segundo aspecto que vamos a mencionar, pues, las prioridades de política se suelen ordenar con criterios técnico-administrativos, metas, indicadores, cronogramas. Pero bueno, el artículo del cual partimos, este enfatiza que la priorización cambia cuando la comunidad realmente es escuchada. La misma problemática, ejemplo, deserción intermitente, adquiere distintas causas próximas en lo local. Ejemplo, el transporte estacional, el trabajo familiar, rutas escolares, irregulares los tiempos productivos y por tanto demanda mecanismos específicos de atención, que son los ajustes de jornada, que las alianzas intersectoriales, el acompañamiento familiar, la flexibilización curricular. La pregunta es, considerando su experiencia, ¿qué mecanismos de escucha y participación, perdón, asambleas, consejos de estudiantes, comités con familias, mapeo de trayectorias, han permitido reformular las problemáticas que traen las políticas como prioritarias y reordenarlas según la realidad rural de CISCAS, en este caso pues de la institución educativa de Las Cañas, y qué evidencias la asistencia mensual, las trayectorias, el tiempo de traslado, el registro socioemocional, muestra que esa repriorización mejora la atención de los problemas actuales. Bien, aquí hay que ser muy claros. Mire, todos esos mecanismos están establecidos en Colombia. Hay un consejo de estudiante en todos los colegios. Hay asambleas de padres y consejo de padres en todos los colegios. Eh, hay suficiente estamentos institucionales que permiten la discusión sobre educación a todo nivel, desde el nivel institucional, pasando por el nivel regional y llegando al nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Esas instancias no son escuchadas. Hay dos, hay dos componentes de planeación en educación que son muy importantes, que son los planes decenales de educación y los planes de desarrollo, ¿sí? Para el plan decenal de educación se implementa todo un sistema de escucha, de discusión, y para los planes de desarrollo se supone que también se debe hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que dice la gente, todo lo que dicen los componentes del sistema educativo, llegan a una instancia donde son desechadas. ¿Por qué son desechadas? Porque al momento de tomar la decisión, eh, la
prima el criterio político, ¿sí? O prima el criterio de un programa de gobierno. Y entonces todo lo que la gente dijo, todo lo que los docentes dijeron a través de todo ese sistema de discusión que existe realmente en Colombia, pues son desechados y no son tomados en cuenta. Uno mira todos los planes de desarrollo y siempre están cruzados y signados casi que por una ideología política, ¿no? Y por el mantenimiento de un statu quo. Entonces, quienes toman las decisiones, quienes definen las conclusiones de todo ese sistema de discusión que se realiza con gran esfuerzo a lo largo del tiempo y cruzando todo el territorio nacional, pues no son tomados en cuenta. Solamente hay un pequeño grupo de personas, de técnicos, que se arrogan el derecho de tomar la decisión y lo plasman en el documento oficial y así es como queda. Entonces hay una desconexión total entre la administración educativa, entre las políticas públicas y lo que quiere la gente. ¿Y qué? Y eso sucede porque el gobierno no es serio respecto a eso. Los gobiernos, las administraciones, tanto locales como regionales como nacionales, no toman en serio lo que la gente quiere, no escuchan lo que la gente quiere e imponen un criterio, primero técnico y segundo político a la toma de decisiones en educación. Y lastimosamente, pues actualmente eso se observa mucho, ¿no? Bueno, vamos a continuar. En los territorios rurales como Chiscas, las problemáticas educativas adquieren una dimensión propia. La conectividad inestable no solo limita la innovación pedagógica, también aísla a los estudiantes y docentes de los recursos nacionales en algunas ocasiones. El transporte escolar irregular repercute en la asistencia y en la permanencia, y las dinámicas de aula multigrado ponen a prueba la planificación docente y la equidad de aprendizaje. El artículo resalta que escuchar e integrar su voz implica visibilizar estas realidades locales que suelen diluirse en diagnósticos generales, como pues, usted lo mencionaba anteriormente. Entonces, la pregunta es la siguiente. Desde su experiencia como rector en la institución educativa Las Cañas, ¿qué problemáticas propias de este contexto considera más determinantes para el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes y cómo han sido expresadas por la comunidad educativa en sus espacios de participación? Bueno, como ya expresamos en los tres problemas fundamentales de la educación rural, a mi modo de ver, hay uno muy importante que es la motivación, ¿sí? Es decir, que un estudiante levante todos los días, se prepare, desayune, se vista, prepare su material, se suba al transporte escolar, se vaya para el colegio, esté en el colegio todo el día. Eso debe tener alguna motivación, ¿sí? Y no, realmente no hay motivación. Es decir, uno ve, habla con los estudiantes, habla con las familias y el problema de la motivación es muy complicado. Los estudiantes no saben a qué van al colegio, no saben cuál es no tienen un plan de futuro, no tienen una visión a futuro ni ellos mismos ni sus familias. Van como atendiendo a las políticas gubernamentales porque hoy pues la educación es obligatoria, ¿sí? Y a pesar de todo, yo vi ayer los datos de ICESI sobre un trabajo que hicieron muy importante sobre el crecimiento de la educación y a pesar de todo, de cada dos estudiantes, de cada dos jóvenes en Colombia, uno no va a estudiar. Y yo veo en el trasfondo un problema de motivación y ese problema se agrava por lo que circunda el sistema educativo, que son a detalle. Yo les voy a dar un ejemplo, mire. En mi colegio, la ruta está mal diseñada, ¿sí? La ruta de transporte está mal diseñada. Hay chicos que viven a 2 horas del colegio, de la sede principal, y en los días pasados le pedimos a la administración municipal que nos mejorara la ruta porque pues está presentando un problema muy grave que es que quedan los niños 2 horas sin ser atendidos educativamente. Es decir, son 2 horas por la mala distribución del transporte, son 2 horas en que los chicos
ni están en la casa, ni están estudiando. Entonces le pedimos la ayuda y la solución a quien toma la decisión de la ruta escolar, que es la alcaldía. Y la alcaldía nos opuso un argumento que es muy válido, que es el presupuesto. Entonces, fíjense cómo eh, alrededor de la falta de motivación hay problemas que agravan inmensamente el problema y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, la alimentación, la misma conformación de las familias, las rutas, la disponibilidad presupuestal. Es un sistema muy complejo que donde falla un solo nudo seguramente va a afectar a los demás. Entonces, expresar que la falta de motivación se soluciona con una reunión de padres y una expresión comunitaria es muy complicado. Es decir, el problema es estructural y el problema hay que solucionarlo en todos los estamentos, tanto institucional como nacionalmente, y ponernos todos de acuerdo. Ahora, en la pregunta anterior quedó claro, las decisiones en educación no están signadas por la participación, están signadas por todo lo contrario. Un pequeño grupo de técnicos que se han arrogado el poder de tomar la decisión y no toman en cuenta las decisiones, ni las pretensiones, ni los sueños de la comunidad. Y las necesidades que se reflejan, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Además de la conectividad y el transporte, como su merced lo mencionó ahorita, el tema del transporte y los inconvenientes que se han venido presentando, eh, en la escuela rural aparecen interrelaciones entre problemáticas. Por ejemplo, la limitación de los recursos didácticos impacta de manera directa en el aula multigrado y la carga laboral de las familias campesinas influye en la asistencia y en el acompañamiento escolar. El artículo también nos subrayaba que es importante integrar pues, la voz de la comunidad, como Marcelo mencionaba, en las asambleas, en las reuniones, donde se permitía comprender cómo estos problemas se entrelazaban en la vida cotidiana de la escuela y no son asuntos aislados. En su rol de rector, ¿cómo ha identificado que se entrelazan las problemáticas del contexto rural y de qué manera la comunidad educativa, docentes, familias y estudiantes han señalado su impacto cotidiano en el aprendizaje y en la permanencia escolar? Vea, los problemas de la educación rural nacen desde su misma concepción. Desde la creación de las escuelas unitarias en todos los países pobres de Latinoamérica, África y Asia. Hace más o menos 40 o 45 años. Desde ahí nace el problema, ¿sí? Y yo creo que en la educación rural se concentran, flotan todos los problemas, se hacen evidentes todos los problemas de la educación, todos. Conectividad, asistencia, cobertura, todo eso se hace latente en la educación rural, ¿cierto? Y todo eso afecta la permanencia de los estudiantes, afecta la calidad, que eso es muy importante, afecta la motivación, afecta el desempeño, ¿sí? Yo creo que si uno quiere ver todos los problemas que subyacen en la educación actual en los países de América Latina, Asia y África, es muy sencillo, haya una institución educativa rural, ¿sí o no? Sí, Y las familias son a veces entienden esos problemas, pero no los entienden de una manera proactiva, los entienden de una manera pasiva. Las mismas directivas institucionales hacen lo mismo, no actúan para salir del problema, actúan para seguir en él, lo aceptan que, y no tienen formas, no han encontrado formas de manifestar ese cambio y no tienen formas de cambiar. Es tan pesado el estigma de la educación rural, de abandono, ¿no? De marginamiento, que la gente termina pues aceptando eso. Hay excepciones, claro, pero la mayoría de la gente termina aceptando eso. Y eso afecta pues, vuelvo y digo, la esperanza de los niños del campo. La única esperanza es su profesor. La única esperanza, el único camino de futuro que tienen es su institución educativa. A pesar de todo, la gente no actúa, terminó aceptando la situación. existe como un conformismo por parte
¿cierto? Bueno, en la escuela rural, la priorización no puede basarse solo en calendarios administrativos o metas estandarizadas. Cuando se incorporan de forma sistemática las voces de estudiantes, familias y docentes, cambian los pesos relativos de cada problema. Por ejemplo, la conectividad intermitente deja de verse como un soporte técnico y se reinterpreta como condición de acceso y equidad. El transporte escolar deja de ser logística para convertirse en garantía de permanencia. Esta escucha activa permite jerarquizar con criterios explícitos la gravedad, la urgencia, la factibilidad y la equidad, y con evidencias locales la asistencia por vereda, las interrupciones de clase, las trayectorias de aprendizaje. Pregunta, en su rectoría, ¿qué criterios explícitos y qué evidencias locales usan para asignar prioridades entre problemas concurrentes, por ejemplo, el transporte, el bienestar socioemocional, y cómo la voz de la comunidad educativa ha reordenado esas prioridades frente a lo que prescriben los lineamientos externos? Se tiene el micrófono apagado, señor. Cuando uno es directivo de una institución rural, sí, y me imagino que todos los directivos y todos los que tienen un puesto de liderazgo tiene que priorizar problemas, claro, tiene que hacer una priorización y proponer soluciones, ¿sí? Aquí en la institución rural que yo dirijo, son muchos los problemas, es decir, son muchas las carencias, son muchas las cosas que hay que mejorar, ¿sí? No vamos a decir que la situación es totalmente caótica, pero sí hay muchos problemas y como la pregunta lo plantea, sí hay que priorizarlos, ¿sí? Nosotros le hemos dado una gran cabida al mejoramiento de la calidad y al mejoramiento de la convivencia. Nosotros encontramos que, que la convivencia está afectando todo el espectro educativo y entonces pues decidimos mejorar la convivencia, hicimos planes, hicimos proyectos, ejecutamos acciones y después estamos tratando de mejorar la calidad. La calidad a través del uso y manejo de la tecnología y el uso y el mejoramiento de las capacidades lectoras de los estudiantes. Entonces, sí, claro que sí hay una priorización, ¿sí? Pero fíjense en una cosa, en esa priorización no participa la comunidad educativa, ¿no? Pareciera que a pesar de que uno quisiera oír muchísimas voces, sí, tanto de padres de familia como de la administración local, como de los mismos estudiantes, de los mismos docentes, en la solución de los problemas a veces se siente solo, a veces no hay confluencia en la necesidad de solucionar los problemas, como que le entregan la responsabilidad de la decisión a la administración del colegio, ¿no? Entonces, la voz de la comunidad educativa, por ejemplo, la de los padres respecto a planes de mejoramiento, pues eso no se escucha. Es decir, los padres no tienen un criterio suficientemente formado como para decir, bueno, vamos a mejorar en esto, ¿sí? Eh, los estudiantes, pues menos. Yo sigo pensando que los estudiantes en este momento en la educación colombiana está yendo a las instituciones educativas y no saben a qué van, ¿sí? Y esto se empeora con dos cosas, con el ejemplo, ¿sí? Entonces un chico que quiere lograr el éxito viendo que un influencer ha triunfado tanto con tan poca formación académica o que a través de la violencia usted llega del uso de la violencia, usted llega a puestos de mando en la nación, pues un chico que dice, yo no estudio, yo no voy al colegio, a mí no me interesa aprender, ¿sí? Entonces, hay un gran dilema ¿en qué? En, en el reordenamiento de las prioridades, ¿cierto? Ahora estamos viviendo un momento muy crucial en educación, no solamente en educación, a lo largo de toda la sociedad, el sistema económico, político, que es el advenimiento de la inteligencia artificial.
Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, o en su libro Crear o Morir, el mismo Harari, en Nexus hacen la anotación de que los chicos de hoy tienen el gran problema de que no saben qué van a hacer en la vida, lo que no pasaba con las generaciones anteriores. Uno estudiaba veterinaria y era veterinario, uno estudiaba derecho y era abogado, uno estudiaba medicina y era médico. Hoy día los chicos no saben qué van a hacer con su vida, ¿no? Y más con las alertas que hay. Todos los días vimos expertos en educación, investigadores del mundo económico y del mundo educativo que nos están diciendo, mire, no estudie contaduría porque es que eso ya lo hace un computador. Entonces, un chico, ¿qué expectativa tiene frente al futuro? Entonces, claro que sí hay que priorizar problemas en las instituciones educativas. De otra forma, no se podría seguir adelante. Y uno hace lo posible por solucionarlos con los medios. Con los que cuento. Con los medios que uno tenga a su alcance, con los medios que le da el mismo Estado, con las limitaciones presupuestales, territoriales, de servicios públicos, de atención. Entonces uno hace lo posible. Listo, y uno hace lo posible con voz o sin la voz de la comunidad, porque es que uno está comprometido en eso. Ok, entonces, bueno, el paso del diagnóstico a la acción, que era lo que su merced ahorita decía al final, que hay que no solamente priorizarlo, sino hay que hacer una intervención con apoyo o no apoyo de la comunidad, exige procedimientos de gobernanza que convierten la escucha en decisiones priorizadas. ¿Quién decide con qué reglas y con qué márgenes de negociación? En contextos rurales, la codecisión con la comunidad, los espacios de participación, acuerdos mínimos, cronogramas realistas, responsables, reduce la distancia entre la prioridad en el papel y la prioridad practicable en la escuela. Piense en una decisión reciente donde tuvieron que elegir qué atender primero, qué espacios y procedimientos, consejos, comités, asambleas, reuniones por vereda activaron para negociar y formalizar la prioridad, qué rol asumieron, qué se postergó y por qué, y qué indicadores locales le permiten verificar que esa elección sí mejora la asistencia, la continuidad o los aprendizajes. Bueno, hay una decisión muy importante que se tomó en consejo directivo bajo una larga discusión, que fue pues la distribución del presupuesto. Eso es crucial, ¿no? La distribución del presupuesto. Recuerden que ningún dinero alcanza, ¿no? Por eso existen los presupuestos y la economía. Y recuerden que las instituciones rurales tienen muchísimas necesidades. Sí, entonces en consejo directivo se tomó una decisión que fue hacer una alta inversión en tecnología, ¿sí? Y dentro de esa decisión em, se decidió la compra de algunos aparatos relacionados con tecnología. Entonces, pues el colegio adquirió tableros interactivos, eh, compró programas, eh, eh, compró kits de robótica, con la mira en mejorar la formación tecnológica de los estudiantes. Pues, y la tomamos con una visión a futuro, es decir, pues estamos signados por la tecnología. La tecnología es transversal a todo. Nuestra comunidad está muy atrasada en tecnología. De hecho, casi el 90% de los padres son analfabetas tecnológicos. Cuando nosotros llegamos al colegio, todos los estudiantes eran analfabetas tecnológicos. Después de un año hemos logrado un gran avance. El consejo directivo apoyó la decisión de proyectar a sus hijos para un mundo tecnológico. Así es que compramos bastantes aparatos de tecnología, especialmente robótica, y pensamos que eso va a ayudar al futuro. Los estudiantes que estudien, que se formalicen, que se especialicen en esa área, seguramente van a tener una mejor perspectiva de futuro, ¿no? Entonces esa decisión, eh, pues no hemos hecho una medición de impacto, hasta ahora la estamos implementando,
parece que las cosas están mejorando, los chicos han cambiado de modo indiferente a modo participativo en las clases de tecnología. Ese trabajo manual y el trabajo de programación los tiene muy, muy interesados y muy a la expectativa, tanto que ha mejorado la asistencia, la puntualidad, la convivencia, y las clases de tecnología se han convertido en un hito importante en el día académico de los estudiantes. Excelente. Bueno, el artículo resalta que integrar la voz de los actores educativos permite identificar no solo problemas, sino también las ideas de solución que surgen desde el territorio. En las zonas rurales, esto significa diseñar mecanismos innovadores adaptados, por ejemplo, combinar prácticas tradicionales de enseñanza con recursos digitales básicos o generar microespacios de tutoría comunitaria cuando el docente no puede abarcar todos los grados. Desde su experiencia como rector, ¿qué mecanismos pedagógicos o tecnológicos considera viables para superar los límites de conectividad y multigrado? Y cómo la comunidad educativa ha aportado ideas creativas que transforman esas limitaciones en oportunidades. Bueno, eh, indudablemente que la educación tecnológica es muy importante. Eso no tiene ninguna discusión, ¿sí? Eh, Nosotros hemos conformado dos centros de interés, que es una política que impone el gobierno nacional desde su plan de desarrollo, que es la creación de centros de interés. Uno de los centros de interés ha dinamizado eh, de una manera increíble la participación de los estudiantes, eh, la creatividad de los docentes, el compromiso institucional, que es el Centro de Interés Audiovisual Nariare. Eso ha movilizado totalmente a los estudiantes y a los docentes. Es decir, todos están pendientes y los resultados del trabajo han sido increíbles. Los estudiantes han encontrado una nueva forma de aprendizaje, cosa que nosotros no buscábamos, pero que ha resultado. Eh, una manera de diversificar el aula, porque el aula, recuerden que es como un ladrillo para el estudiante y el docente. Entonces, a través de las actividades de Nariare, del Centro de Interés Audiovisual, se ha logrado eh, que los estudiantes dimensionen de una manera diferente la educación y la vivan de una manera más alegre, más participativa y más creativa. Y estamos implementando el Centro de Interés en Tecnología, en Ciencia y Tecnología, que también yo espero personalmente, y la comunidad educativa espera, que también siga en esa dinámica de hacer que los estudiantes estén más felices en, en sus horas de clase, quieran venir a clase y disfruten esa venida al colegio, porque realmente lo que más limita la educación rural y la educación de calidad es que su actor principal quiera hacerlo. Y su actor principal son los estudiantes. Y ellos, si ellos quieren venir al colegio, quieren disfrutar el colegio, quieren estar aquí, pues seguramente los resultados van a ser mejores. Pero si el estudiante no quiere venir aquí, viene como por una obligación, por algo impuesto, porque el mismo sistema político administrativo se lo impone, pues nunca vamos a tener personas exitosas, ni personas felices, ni personas que lleguen a cumplir su sueño algún día. Entonces nosotros creemos que esa senda que hemos tomado de hacer que el estudiante se amañe en el colegio, que esté bien, que haga lo que le gusta, tiene que redundar en el mejoramiento de la calidad y en hacer que los estudiantes sean creativos, aprendan a soñar y aprendan a llegar a cumplir sus sueños algún día. Claro que sí, y mire que indirectamente ahí se está generando motivación en los estudiantes, que era una de las principales problemáticas que su merced mencionaba. Por ejemplo, estos centros de interés considero que son unas excelentes, es una excelente herramienta donde se va a reflejar, pues, se va a evidenciar que va a aumentar la motivación, pues, por parte de ellos, ¿no? Entonces, qué bonito. Bueno,
El texto también nos enfatizaba que las soluciones sostenibles requerían ampliar la mirada más allá de la escuela. Cuando la voz de la comunidad es escuchada, se revelan las posibilidades de alianzas con familias, autoridades locales y sectores vecinos, salud, transporte, cultura, que ayudan a enfrentar problemas estructurales como lo es la deserción, la falta de motivación, puede ser también transporte escolar o alimentación. La pregunta es, ¿qué mecanismos comunitarios o alianzas interinstitucionales, ya sea con la alcaldía, juntas de acción comunal, sector salud, transporte o cultura, cree que pueden fortalecer las soluciones a los problemas educativos rurales y de qué manera la escuela se convierte en articuladora de esas redes para darles sostenibilidad? Bueno, esta pregunta es como complemento de la anterior, ¿no? Recuerdan que nosotros estamos hablando de un centro de interés que llama Nariare, Centro de Interés Audiovisual. Pues Sí, bien, las alianzas estratégicas con Nariare sí han funcionado, ¿sí? Por ejemplo, la capacitación recibida de los docentes y algunos estudiantes por parte de la gobernación de Boyacá fue excelente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros hemos interactuado con la Universidad Javeriana de Bogotá, con la Secretaría de Cultura del Distrito a través de la Cinemateca Distrital, con la Gobernación de Boyacá y con muchas otras entidades, y ha sido efectiva esa alianza, ¿sí? Y ha sido efectiva porque nosotros decidimos hacer del centro de interés algo muy importante para el colegio, ¿sí? Esas alianzas nos han permitido desarrollo personal, nos han permitido aprendizajes muy importantes, nos han permitido darle vida a la creatividad, a la inventiva, a, a- a todo eso que quiere hacer un docente para ser importante dentro de su comunidad educativa a través de la enseñanza-aprendizaje. Entonces esas alianzas sí funcionan y hay que gestionarlas. En cuanto a los gobiernos municipal, local, bueno, el gobierno local, ustedes saben que los gobiernos locales tienen muchísimas limitaciones presupuestales. Aún así, hemos hecho alianzas también muy importantes con la Secretaría de Gobierno, hemos hecho alianzas muy importantes con la S Hospital San José, y hay otras instituciones interesadas en participar en educación. Nosotros les hemos abierto las puertas y han sido eh, alianzas que sirven, realmente sirven, y que si uno sabe utilizarlas, sabe proyectar su intervención institucional en la educación, seguramente van a ser muy productivas. Hay un programa, por ejemplo, de la administración departamental que llama PIC. El PIC ha sido muy bueno para nosotros porque nos ayudó a mejorar la convivencia, ¿sí? Y nosotros vivimos pensando en cómo enlazar con entidades que quieran ayudarnos. Y vivimos mirando a ver quién puede ayudarnos. Y estamos tocando puertas todos los días. Yo creo que ese engranaje institucional entre empresa privada, sector oficial y las instituciones educativas es imprescindible, oído, imprescindible para mejorar la calidad de la educación, la permanencia de los chicos en el colegio, en la proyección de una institución educativa en la comunidad. Yo creo que sin esas alianzas, un colegio se ve muy pobre. sí. Sin esas alianzas, un colegio se ve muy desprotegido. Pero esas alianzas hacen que un colegio se vuelva fuerte, que tenga presencia. Mire, hace un año a la institución educativa Las Cañas nadie sabía que existía. Hoy día hay mucha gente en el mundo que la institución educativa Las Cañas conoce y quisiera conocer. Quisiera ir allá, quisiera ir a nuestro colegio a conocernos. Y eso se ha logrado precisamente por esa interacción que hemos logrado con la empresa privada,
con con las gobernaciones, alcaldías, gobierno nacional y con estamentos sociales, comunitarios que, aunque uno creyera, están interesados en educación, ¿no? Entonces, fíjese que sí, las alianzas estratégicas eh, con todos los sectores sí traen mucho bien a las comunidades educativas, a las instituciones educativas, las fortalecen, las hacen más seguras, crean como un entorno en el que uno se puede mover y el que puede sacar muchísimo partido en bien de la educación de los estudiantes. No, de verdad que muchísimas gracias y de verdad exaltar ese compromiso que usted tiene por la institución educativa de Las Cañas, por darnos a conocer pues las problemáticas y las soluciones y la forma como usted está interviniendo en esta comunidad y el propósito tan bonito que tiene, que es visibilizar esta institución educativa, formar mejores estudiantes, motivarlos a seguir adelante y a tener sueños por los cuales cumplir. No sé si usted quiera dejar algún mensaje para nosotros los futuros doctorandos sobre este tema de la educación en la ruralidad, que es donde se desempeña. Terminando mis estudios de doctorado, ya en la clase, en una conferencia despedida, uno de mis docentes nos dijo, "No, la única diferencia entre un doctor y el resto de seres humanos es que el doctor debe ser el más humilde de todos y debe actuar en consecuencia. ¿Y por qué debe ser el más humilde de todos? Porque es la única persona que sabe todo lo que ignora. Los demás seguramente no saben todo lo que ignoran. Los demás creerán tener la verdad siempre, pero el doctor no. El doctor debe ser la persona más humilde en su entorno y debe mirar la solución de los problemas desde esa posición. Nosotros hemos tratado de hacer eso, mirar el mundo con humildad, mirar el mundo con la conciencia de que nosotros somos personas que sabemos lo que ignoramos y es tan poco lo que sabemos. Y cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta de que para seguir adelante necesita de los demás. Si uno quiere servir, debe darse cuenta de que no es con la autosuficiencia que se logran las cosas, es con la colaboración, es construir una red de apoyo, ¿sí? Para solucionar los problemas, porque uno solo nunca será capaz. Lo que hemos tratado de hacer en la institución educativa Las Cañas es construir una red de apoyo que nos ayude a solucionar los problemas, que nos ayude a sacar a nuestros estudiantes campesinos adelante, pero no creyendo que somos los mejores, no, es convencidos de que ese camino nos lleva a ser mejores cada día. Entonces yo quisiera, para los estudiantes de doctorado, recordarles lo que mi profesor me dijo. No se les olvide, el día que se gradúen, ustedes van a ser las personas más humildes, por la sencilla razón de que van a ser conscientes de todo lo que ignoran. Le agradezco mucho, Natalie, la invitación. Quisiera que hubiera habido más preparación para responder a tus preguntas. Es muy interesante las preguntas que nos haces. Eso nos hace como el espejito necesario que necesitamos todos los días, que nos pregunte, que nos interrogue, que nos cuestione sobre lo que estamos haciendo. Te agradezco mucho, para mí ha sido un honor y con mucho gusto eh, asistí hoy a esta entrevista. De verdad, muchas gracias, doctor Ricardo. Espero que prontamente volvernos a encontrar y claro que sí, de verdad que ha sido una entrevista muy enriquecedora y también me voy con muchísimos aprendizajes. De verdad que mil gracias por este espacio que nos dio. Con mucho gusto, Natalie. Gracias. Feliz día, señor Ricardo. Sí,